Mi nombre es Eufemia Carrillo Vera. Soy licenciada en Matemáticas con maestría en Innovación Educativa en la Universidad UPEC. El nombre de mi trabajo de investigación es Aportes teóricos sobre el proceso de la comunicación en la resolución de conflictos entre docente y estudiante de educación media en el municipio de Chitagá, norte de Santander. La estructura de este trabajo es capítulo 1, todo lo relacionado con el problema, planteamiento del problema, objetivos y justificación. Capítulo 2, donde está el marco referencial o marco teórico. Están las bases teóricas, las bases legales y las variables. Capítulo 3, marco metodológico, donde encontramos la naturaleza del estudio y sus fases, diagnóstico, factibilidad y diseño. El capítulo 4 tenemos las conclusiones y recomendaciones. Y al final tenemos todas las referencias o referentes. Iniciamos con el planteamiento del problema. Una frase de Martínez: docente es aquel quien ama tiernamente a sus alumnos, aquel que en la conversación moldea, acendra y fortalece para la verdad de la vida los espíritus de los educandos. Docente debe ser un mediador efectivo, asertivo e imparcial para propiciar diálogos que impulsen una interrelación correcta con sus estudiantes, con el propósito de crear un ambiente escolar óptimo, problemas de comunicación y de diálogos entre docentes y estudiantes induce a que existan conflictos en el aula. Es aquí donde se crea el objeto de estudio. Pues en la institución donde laboro hay bastante inconveniente para que logre entre el docente y el estudiante solucionar sus inconvenientes. A veces crean dificultades de cualquier inconveniente muy pequeño y se crean grandes tormentas. Las interrogantes que tenemos en este caso son: ¿cómo generar aportes teóricos sobre el uso de la comunicación en el aula en la resolución de conflictos entre docente y estudiante de educación media en el municipio de Chitagá? ¿Qué documentos, planteamientos teóricos, orientaciones y estrategias que utilizan los docentes para el uso de la comunicación en el aula en la resolución de conflictos con los estudiantes? ¿Qué teorización tiene la comunicación en el aula en la resolución de conflictos entre docente y estudiante? Y ¿está empoderado el conocimiento teórico, la reflexión y la experiencia de los actores en la comunicación en el aula ayuda en la resolución de conflictos entre el docente y el estudiante? El objetivo general que tengo: generar aportes teóricos sobre el proceso de la comunicación en la resolución de conflictos entre docentes y estudiante de educación media en el municipio de Chitagá, norte de Santander. Los objetivos específicos: interpretar documentos, planteamientos teóricos y orientaciones que utilizan los docentes para uso de la comunicación en el aula en la resolución de conflictos con los estudiantes. Determinar la teorización que tiene la comunicación en el aula en la resolución de conflictos entre docente y estudiante en la educación media en el municipio de Chitagá, norte de Santander. Derivar del conocimiento teórico, la reflexión y la experiencia de los actores en la comunicación en el aula en la resolución de conflictos entre docente y estudiante en la educación media en el municipio de Chitagá, norte de Santander. ¿Qué justificación le doy a esta investigación? Las relaciones interpersonales son fundamentales para que las organizaciones logren sus objetivos a través de la combinación de las capacidades y los recursos individuales de las personas que la integran. Por lo tanto, es necesario promover y conservar excelentes relaciones humanas que permitan incrementar la productividad y crear un clima favorable para el funcionamiento efectivo en la educación media. Desde lo práctico,
representando un aporte pedagógico innovador para darle contextualización a la corriente constructivista de enseñanza, basada en la comunicación asertiva para el logro de los objetivos importantes del proceso educativo en las personas que en este participan. Desde lo metodológico innovador, que habla sobre las nuevas vías de solución de conflictos entre los estudiantes y los docentes, pues desde las perspectivas del estudio se intentará evidenciar ciertos supuestos antes explícitos en la educación media en el municipio de Chitagá, norte de Santander, y a través de ellos se generarán conclusiones y recomendaciones sobre el uso de la comunicación en el aula. También servirá de sustento metodológico para unas investigaciones que vengan más adelante. Desde lo teórico se considera innovador, pues en el contexto estudiado no hay muchos referentes teóricos que sustenten la comunicación en el aula como alternativa formativa en la solución de conflictos. ¿Qué antecedentes he encontrado para esta investigación? Tenemos a Conde, que en el 2011 estudió la gestión de la convivencia escolar en centros de educación secundaria. Esto fue en Andalucía. Tenemos a Giraldo Mejía y Cortés en el 2009, que tiene unas estrategias de comunicación y diálogo social. Son procesos de diálogo y concertación en los consejos territoriales de planeación en el departamento del Quindío. Y a Vidal y Aguirre, que tenemos las perspectivas de alteridad en el aula. ¿Qué bases teóricas o qué descriptores estoy utilizando acá? Tenemos el primero, que tenemos la sociedad como mundo de la vida y como sistema. Investigación en el aula y ciencias simbólicas y la relación docente-estudiante en el entorno educativo. Dentro de las bases legales tenemos la Constitución de Política de Colombia, tenemos el proyecto La Voz de los Niños y las Niñas de la UNICEF y el mayor fundamento que tengo como base legal es el decreto 1620, que es el manual que nos aporta nos da las pautas para realizar los manuales de convivencia y para mirar todo aquello que determina los derechos y deberes de los estudiantes y que no haya vulnerabilidad en ninguno de ellos. La forma como se van a abordar ciertas faltas y es un soporte para los docentes buscar allí la manera como puede abordar o los protocolos que pueden abordar ante ciertos conflictos con sus estudiantes. La metodología. Vamos a realizar un trabajo de investigación cualitativa. Tenemos como referencia a Martínez y vamos a mirar que él determina la cualidad como una manera de ser de una persona o de una cosa. Y que la cualidad es aquello que hace a un ser o a una cosa tal y como es. Además, nos vamos a fundamentar en un nivel descriptivo porque comprendemos el registro de propiedades importantes en las personas, grupos, comunidades y cualquier otro fenómeno que sea sometido a un análisis, puesto que la investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y cada uno de los factores importantes que se quieran hallar allí. Dentro de la metodología vamos a determinar que la población y la muestra, porque es la misma, está de 14 docentes que existen en el nivel de educación media en el municipio de Chitagá, están ellos recogidos en una sola institución, los demás son instituciones rurales en donde solo existe educación básica, que es aquella que llega hasta 9º grado. Son 14 docentes especialistas en las áreas fundamentales de conocimiento. ¿Qué técnica o instrumento va a utilizar? Va a utilizar una encuesta en donde van
existir unas preguntas cerradas. Va a haber una escala de frecuencia y la validez y confiabilidad no la da el juicio de experto alfa de Combrance, que resulta en un 0,83% de coeficiente de correlación. Muchas gracias.